Bueno, jóvenes, bienvenidos un sábado más a este espacio formativo donde queremos retroalimentarnos y saber más de la doctrina católica con temas importantes y con invitados muy especiales. El invitado de hoy es el sacerdote Stefan Müller, que actualmente radica en Roma realizando sus estudios. Así que, padre, iniciamos cuando quiera. Biología. No somos simplemente materia, también hay algo en nosotros que es el espíritu. Entonces podemos, para ir entrando en materia, hablar sobre la persona como una persona sexuada. En el hombre la sexualidad se da profundamente unida a la libertad. No es un mecanismo legado a la fertilidad de la hembra. Por consiguiente, si para hablar de la sexualidad en el mundo animal basta solo la etología es una ciencia muy reciente del siglo pasado que trata de o estudia el comportamiento de los animales. Para la sexualidad humana, siendo esta una cuestión de libertad y responsabilidad, es necesario la ética. Y se preguntarán ustedes por qué la teología católica tiene que ver con la sexualidad. ¿Por qué nosotros nos metemos en eso, en ese ámbito? ¿O por qué la iglesia se tiene que meter en este aspecto? ¿Por qué? Porque la sexualidad de los seres humanos no es instintiva. Nosotros no actuamos por instintos. La sexualidad implica la libertad y la responsabilidad, que es justamente lo que le da un valor moral, lo que le da un valor ético a la sexualidad. ¿Por qué? Porque no somos simplemente instintivos y nuestro comportamiento sexual, como lo iremos viendo, no se reduce simplemente para, como en el caso de los animales, determinado por la fertilidad o por la reproducción. No, en el caso de los animales, ellos tienen sexo o se aparean para reproducirse. El ser humano no. El ser humano es capaz de hacerlo o no hacerlo, de decidir sí o no, porque está dominado por la razón. Y en esto, por ser un acto libre y responsable, entonces necesita ser guiado, orientado por una ética, por una forma de comportamiento. Es decir, búsqueda de fundamentos y de criterios que permitan a la persona regular adecuadamente la propia libertad, reconociendo los comportamientos buenos y justos. Dentro de la sexualidad humana, por ser algo que es nato por la libertad y que tiene sus consecuencias, por tanto, debo de, realizarlo con responsabilidad, la ética tiene un rol muy importante. Y la moral sexual, la moral católica sexual, toma de las ciencias como la psicología, la antropología, la medicina, la sociología, aportes y ilumina todo lo que estas ciencias le dan a través de la fe y de lo que nosotros hemos aprendido o conocemos de la revelación a través de la palabra de Dios. La sexualidad humana es intrínsecamente una cuestión ética, es decir, de un bien entendido y querido, de elecciones, de criterios y de proyectos de vida. La dimensión biológica, por lo tanto, no abarca ni la complejidad ni las vivencias ligadas a la sexualidad. Somos más que biología, somos más que hormonas, somos más que un aparato reproductor. Tenemos necesidad de una moral sexual para orientar entonces esta libertad sexual hacia un bien conocido y querido, una sexualidad que esté al servicio del amor. Justamente lo que la iglesia nos enseña. Si hemos sido sexuados y toda nuestra vida, todo nuestro ser está marcado por la sexualidad desde el primer instante de la concepción, como lo vamos a ver ahorita, estamos determinados genéticamente por un sexo que debe de llevarnos a una vida plena, pero al servicio del amor. Es ahí la clave de una sexualidad entendida desde la enseñanza o de la voluntad de Dios que nos ha creado capaces de amar. La persona humana no es una entidad abstracta, sino una realidad ontológicamente sexual, es decir, todo nuestro ser está marcado por nuestra sexualidad.
una sexualidad que nosotros podemos describir y que también se puede objetivar, es objetivable, es decir, la podemos describir, la podemos comprobar, la podemos estudiar incluso. Nuestra identidad sexual está determinada por diversos factores. Algunos de ellos son naturales en el sentido de los datos de tipo biológico, otros son culturales y del hecho que como seres humanos poseemos una realidad racional. La importancia de no dejarnos guiar simplemente por los instintos, sino que somos racionales. Al ver nosotros nuestro cuerpo, debemos de reconocer que la sexualidad no se manifiesta solo a nivel de los órganos genitales, sino a través de toda nuestra constitución biológica. Bien, una de las primeras cosas que tenemos que tener claro es que lo que se llama en anatomía sexo cromosómico o genético. La primera al interno de nuestro código genético. Desde el primer momento en que el espermatozoide se une al óvulo y se da esta unión, ya cada una de nuestras células está marcada por los cromosomas X en el caso de las mujeres o XY en el caso de los hombres. ¿Qué quiere decir con esto? Que desde el primer momento de nuestra existencia, cuando todavía ni siquiera se habían formado ni siquiera el corazón, ya el DNA marcaba que íbamos a ser hombres o íbamos a ser mujeres. El DNA, que todos poseemos, contiene toda la información que gobierna el desarrollo y el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Y se organiza en parejas de cromosomas. De las 23 parejas de cromosomas que forman una célula, a una de ellas corresponde el control de las diferencias sexuales. Si el DNA se expresa en 2 cromosomas X, la persona es femenina, mientras que es masculino, el DNA se expresa con un cromosoma X y otro Y. Por lo tanto, esto es importante, no existen personas neutras. Es imposible hablar de una persona neutra a nivel genético. Esto porque estamos hablando a nivel científico, no es teología, es ciencia. No existen personas neutras desde a nivel cromosómico o genético. Desde el primer instante de la concepción tenemos determinado nuestro sexo, por lo que la sexualidad va a caracterizar todos los momentos de nuestra vida. O somos XX mujeres o somos XY varón. Esta identidad genética está presente en todas las células que componen el cuerpo sexuado de la persona. No hay ni una sola célula de nuestro cuerpo que no esté marcada cromosómicamente o no esté determinada cromosómicamente como hombre o como mujer. Luego podríamos hablar del sexo gonádico. Decíamos que el DNA gobierna el desarrollo de la persona, dirigiendo también el desarrollo biológico. El cuerpo humano manifiesta su identidad sexual adquirida en el momento de la fecundación por el desarrollo de las glándulas sexuales específicas, también llamadas gónadas, las cuales se diferencian en gónadas masculinas, es decir, los testículos, y las gónadas femeninas, que son los ovarios. Ya desde las primeras semanas, al inicio de la vida, cuando la persona está todavía en la fase embrionaria, no están desarrolladas, serán hasta la 7ª semana que inicia el desarrollo gonádico y la distinción entre un feto masculino y un feto femenino. Todavía en las primeras semanas digamos, el código genético está definido, pero no se han formado los testículos en el caso del hombre y en el caso de las mujeres los ovarios. Esta distinción acompañará toda la existencia de la persona, orientando así su comprenderse como hombre o mujer. Luego aparecerá un poco más tarde lo que se llama el sexo morfológico. El hombre y la mujer no solo se diferencian entre sí por las glándulas sexuales, la persona es sexuada también a través de una serie de características que la biología clasifica como sexo morfológico, llamado también fenotípico. Esta expresión indica el proceso de estructuración de la forma, del griego morfé, que significa forma, y que consiste básicamente en la formación de los genitales. Una vez que se han diferenciado las gónadas en testículos o ovarios, comenzará a estructurarse los órganos genitales específicos.
gracias también a la acción de las hormonas, particularmente importantes son la testosterona y la dihidrotestosterona. La presencia de estas hormonas produce el desarrollo de los rasgos sexuales masculinos, y mientras que su ausencia da origen a los rasgos sexuales femeninos. Aquí se está hablando entonces ya de la formación de los órganos genitales externos, en el caso del hombre el pene, en el caso de la mujer la vagina, y ya hay una clarísima distinción a nivel genético, a nivel hormonal, a nivel morfológico, que marca una diferencia entre el hombre y la mujer, y que identifica al hombre con un determinado género masculino y a la mujer con un determinado género femenino, que es lo que hoy en día con la teoría del género se trata de desvirtuar. Y finalmente podríamos hablar de lo que es un sexo psicológico. Con esto nos referimos a aquel proceso de maduración psicológica que a través de varias fases alcanzará la formación de la personalidad masculina o femenina del individuo. Está científicamente comprobado que el desarrollo psicosexual está legado biológicamente al sistema del hipotálamo, es decir, el cerebro. El hipotálamo de los seres humanos no está marcado como femenino o masculino. Esto hay que tenerlo claro. No es que si abrimos el cerebro o la cabeza de una mujer y vamos a encontrar en el hipotálamo que diga femenino. No. O que el del hombre diga masculino. No. Pero lo que sí está claro es que el cerebro humano determina, influenciado por todo el contexto social, el contexto familiar, como lo vamos a ver más adelante, nuestro comportamiento y nuestro identificarnos con nuestro sexo, con nuestra composición hormonal, nuestra composición del DNA. La sexualidad humana no es algo que se encuentra enteramente escrita en la biología, sino que es algo que encuentra su fundamento en la biología, pero que alcanza su culmen en la interacción que el nivel biológico tiene con el ambiente cultural y la elección de vida, es decir, la dimensión ética. Somos y estamos en cierto modo determinados por la biología, como se lo decía desde el inicio, pero no nos determina. Es el ambiente, la cultura, las elecciones de vida los que van a determinar e irnos identificando con nuestro sexo y comportarnos de una u otra manera. Entonces, en estas elecciones de vida es donde entra en juego la dimensión ética. Es decir, el qué debo hacer, el cómo comportar para alcanzar lo que yo quiero. La sexualidad humana, que se revela como no automática, es decir, no es instintiva, necesita ser asumida humanamente, es decir, desde la libertad, desde la conciencia y la responsabilidad de parte del sujeto humano. Y es justamente por estas condiciones que la sexualidad es de interés de la teología moral. La teología moral estudia y trata de acompañar todo el comportamiento humano mostrándole el camino del bien. Y justamente porque la sexualidad pertenece a lo propio del hombre, no hay un ser humano que no sea sexuado, y que esta sexualidad no implique la responsabilidad, una cierta libertad y una conciencia. Por lo tanto, la teología moral que trata de iluminar al comportamiento para mostrar el camino del bien tiene que ver muchísimo con la sexualidad del ser humano. Podríamos hablar de la sexualidad en diversas dimensiones. La sexualidad abraza toda la persona en todo tipo de expresiones que ella tiene, a nivel físico, biológico, como lo veíamos a nivel de las hormonas, cómo estamos constituidos genéticamente, a nivel psíquico, psicológico y a nivel espiritual también. La diferencia sexual, el ser hombre o ser mujer, inicia, como ya lo veíamos, desde los cromosomas presentes en cada célula de nuestro cuerpo, se expresa a nivel hormonal, testosterona y progesterona en el caso de la mujer, y toma forma en los caracteres sexuales primarios, que son las gónadas, es decir, los testículos y los ovarios, los genitales
y secundario, es decir, la estructura del esqueleto, el cabello, la voz. Ya no nos vamos a meter a esa parte de la pubertad y los cambios que nosotros experimentamos, pero evidentemente el niño va creciendo y va desarrollando de una forma, y la niña, la mujer va creciendo desarrollística de una niña, ¿verdad? El caso del varón va creciendo y la voz le cambia, empieza a crecer el vello, empieza a crecer la espalda, los hombros, el esqueleto es distinto. Cada uno, hombre y mujer, va siguiendo su propio determinismo según su condición biológica de hombre o según su condición físico-biológica de mujer. Mientras que la sexualidad del animal está dirigida prevalentemente por la acción hormonal y está sujeta a determinismos, la sexualidad humana está conectada a la corteza cerebral y goza de la plasticidad que posee el cerebro humano. Nosotros vemos en la naturaleza, los animales se dejan guiar por el instinto y por la supervivencia y por la reproducción. El ser humano no. El ser humano es capaz de gobernar su sexualidad a través de la razón, de su conciencia, de su voluntad, de su libertad como ser humano. La sexualidad es fruto de la interacción de las hormonas, pero sobre todo de la facultad de la inteligencia y del contexto afectivo que vive la persona sexuada. Es quizás uno de los aspectos que más influyen en nuestro sentirnos hombre o mujer, en nuestro comportarnos como hombre o como mujer, a partir de la experiencia afectiva que nosotros vamos teniendo a lo largo de nuestra vida y sobre todo en momentos cruciales como la niñez y la adolescencia, que son momentos culminantes o momentos fundantes de nuestra sexualidad. La sexualidad característica de toda la persona conoce una dimensión que podríamos llamar de longitud. Es decir, que nuestra sexualidad no se da, no es dada a la persona en plenitud desde el primer instante de su existencia, sino que es una realidad dinámica y evolutiva que sigue el desenvolverse de la persona. La sexualidad pasa, como toda la persona, por fases inmaduras y parciales para alcanzar una madurez que no es nunca una conquista definitiva. La sexualidad en el ser humano es algo complejo y por ser nosotros como somos complejos, varía mucho de persona a persona. Bueno, la castidad, como lo decíamos, es esa fuerza que me ayuda a mí a ordenar mi sexualidad, lo cual no niega ni borra mi pasado, ni mi presente, ni mi futuro. Usted hacía mención a santos, que podríamos hablar de santos que de muy temprana edad fueron preservados y vivieron una vida a nivel sexual muy recatada, incluso son llamados vírgenes, hablando de mujeres, y en el caso, hay casos también de santos vírgenes hombres, muy particular en una historia, y hizo un proceso de conversión. La virginidad se entiende como el nunca haber tenido relaciones sexuales, ¿verdad? Sea en el hombre o en la mujer. Y la virginidad. Es decir, una persona que es virgen está llamada a vivir la castidad como virgen, es decir, una persona que nunca ha tenido relaciones sexuales, que es virgen, está llamada, si es su deseo de permanecer, seguir siendo virgen, de no casarse, a vivir la castidad de su ser virgen. Igual el soltero, que sea o no sea virgen, está llamado a vivir la castidad desde ser soltero, como igual la pareja o el matrimonio desde su ser casados están llamados a vivir la castidad como esa virtud que me ayuda a mí a ordenar mi sexualidad y a vivirla de acuerdo a un estado de vida concreto. El célibe está llamado a vivir la castidad desde la abstinencia, es decir, desde el no tener relaciones sexuales porque renunciamos a un matrimonio, a una familia donde, según la enseñanza de la iglesia, es el único lugar permitido para el acto sexual.
todo acto sexual fuera del matrimonio es considerado como algo que está fuera de lugar, porque el lugar adecuado, el lugar correcto, el lugar indicado para vivir el acto sexual a plenitud es el matrimonio. Yo renuncié a ese estilo de vida por consagrarme al Señor para vivir el celibato. Desde mi celibato estoy llamado a vivir la castidad, a un perfeccionamiento de mi sexualidad orientada hacia el amor, como el célibe, como el casado, como el soltero, que debe de perfeccionar su sexualidad orientada siempre al amor, que es la finalidad de la sexualidad. Entonces, si yo como célibe renuncié a una esposa, que se casa renuncia a todas las otras mujeres del mundo por vivir con una sola mujer. El soltero que todavía no ha encontrado a la persona adecuada para casarse, está llamado a vivir en abstinencia mientras llegue el momento de vivir a plenitud su sexualidad desde el matrimonio, desde una relación que le permita acoger el acto sexual siempre como en su doble función, en su doble sentido, que es el unitivo y el procreativo. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo virginidad como la, la observación sexual y la castidad como la virtud que regula toda nuestra sexualidad, sea yo soltero, sea yo casado, sea yo célibe, sea yo virgen o no virgen. ¿Ya? Entonces, no es lo mismo, sino que la castidad regula o coordina o ordena toda nuestra sexualidad para vivirla según un orden, según nuestra razón, según nuestra libertad y según nuestra voluntad ordenada como lo veíamos hacia el bien. Las virtudes nos lleven a nosotros a vivir el bien de la manera más elevada, de la manera más perfecta. Y la castidad es la virtud concreta que regula o me ayuda a mí a poner orden en esa dimensión tan importante de mi ser hombre, de mi ser humano, que es la sexualidad. Que como ya lo veíamos, abarca toda nuestra vida, desde el momento concreto en que el óvulo se une al espermatozoide, ya estamos determinados sexualmente y nuestro ser sexual nos va a acompañar hasta el último momento de nuestra vida. Seguiremos siendo hombres o seguiremos siendo mujeres, lo cual condiciona nuestra manera de relacionarnos con las demás personas. Y la castidad a eso nos debe de llevar. No sé si respondí a su pregunta. Sí, padre, muchas gracias. Jóvenes, si hay más Ok. preguntas. Es un tema súper complejo, sinceramente. O sea, para abordarlo, padre, en una hora es muy poco Sí, yo tiempo, hice porque se habla tanto de la una antropología. carrera. Sí, me escuchan bien. Sí, 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 se escucha. Le digo, se habla tanto de la antropología, se habla tanto hasta del cromosoma, desde el nacimiento, desde que somos moléculas, hasta cuando ya llegamos a tomar una decisión para decir si vamos a entrar al matrimonio y una de las decisiones más difíciles pues, y más complejas de la vida. ¿Cuáles son las herramientas? Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son como los instrumentos o herramientas, no sé cómo le llaman ustedes, que el ser humano, cuando hablo ser humano me refiero a hombre y mujer, puede utilizar para evitar caer en la tentación de caer en todos los pecados del mundo, que entre eso está tener sexo, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo puedo yo, por ejemplo, ahorita que no tengo pareja, evitar entrar en fornicar, en masturbarme, todo lo que usted dijo? ¿Cuáles son las herramientas poderosas que tiene nuestra Iglesia Católica para que uno se pueda aferrar de eso para evitar caer? Ok, es una pregunta muy complicada en el sentido de que a nivel moral no existen respuestas. A nivel general yo te puedo decir, cada persona, cada realidad es un mundo distinto. Y lo que para ti podría ser una lista concreta como católico que lucha con vivir su sexualidad
como la iglesia pide, puede ser una respuesta que te toque a ti y que a otra persona no. Lo que quiero decirte es que no hay respuestas iguales para todo el mundo. Tu experiencia de fe, tu experiencia, tu camino como ser humano, tu experiencia con relaciones pasadas, tu experiencia como creyente, como hombre de fe, es distinta a la mía. Y por consiguiente, hay una respuesta personal para cada uno, ¿verdad? Para no caer en decirte cosas generales, debo decir que cada uno, a partir de su propia experiencia, tiene una respuesta a esta situación concreta. Ante todo, que en este mundo vamos a estar expuestos al pecado y que difícilmente va a haber una respuesta perfecta para decir, si yo hago esto, voy a dejar de cometer pecado. ¿Por qué? Porque la experiencia humana te dice a ti que seguimos siendo expuestos y que estamos llamados a la santidad, pero que mientras vivamos en este mundo estamos expuestos siempre al pecado. El remedio en este proceso de subidas y bajadas, que es la experiencia de fe de todos nosotros, desde el Santo Padre al último de los bautizados. Es decir, es un camino de subidas y levantadas donde la iglesia te ofrece herramientas, la fe de Dios, la confesión, la Eucaristía, los sacramentos, la experiencia de fe, esto que estamos haciendo ahorita, el compartir, la formación, el conocimiento, o que la iglesia te ofrece para que tú puedas hacer uso de ellos y aprender a dominarte, a controlarte, a abstenerte de exponerte al pecado y sobre todo la conciencia que tú vas creando del por qué. ¿Ya? Si yo no valoro la castidad, me dará igual tener sexo o no, con quien sea. Si yo no me respeto mi cuerpo como templo del Espíritu Santo y busco siempre mi autosatisfacción y veo a la otra persona, a una mujer como la que me puede provocar placer, entonces va a depender mucho de tu conocimiento, de tu autorrespeto por ti mismo, del respeto que tú tengas para las otras personas. Es un camino también, no es de un día para otro, es un proceso que a algunas personas le tocará toda la vida. Luchar contra una cierta, una concreta debilidad, ¿no? Y dirás, me confieso siempre del mismo pecado y lucho contra eso, pero siempre lo experimento. Y a veces hasta ya no me quiero confesar porque vuelvo a caer en el mismo pecado. Pero mientras esté la confesión, si tú te arrepientes 10 veces el mismo día, el mismo pecado, estás llamado a arrepentirte y a la conversión. Consciente de que no hay una respuesta matemática para todos y que es un camino, un proceso de conversión que tiene como meta la santidad, que tiene como meta Cristo, que tiene como meta el reino de los cielos. Pero que mientras sigamos y vivamos en este mundo estaremos expuestos a tentaciones, a nuestras propias debilidades, al pecado, a nuestras limitaciones. Pero que se puede poco a poco, a partir de un conocimiento nuestro de cómo somos y de lo que sé y de lo que queremos ser, ¿verdad? La pregunta clave, ¿qué debo hacer para? ¿Qué debo hacer yo con mi sexualidad para ser feliz? Es el tema que estamos viendo. ¿Qué debo hacer yo con mi ser sexuado para poder sentirme realizado? ¿Qué debo hacer? Es decir, esa es la pregunta. ¿Qué hacer yo en la dimensión de mi vida para sentirme realizado? ¿Qué es lo que en realidad me hace sentir realizado? ¿Es el placer simplemente o es compartir con una persona, estar con una persona que no necesariamente implica tener sexo? ¿Ya? No hay una respuesta absoluta para todo, pero sí tenemos herramientas, muchas herramientas que la iglesia nos ofrece y sin duda alguna que las más importantes pues son la oración, los sacramentos y sobre todo la confesión y la Eucaristía. Yo quería preguntarle, padre, usted habló de la revolución sexual que empezó en los años 60. En una charla anterior, Monseñor José Ignacio Munía nos recomendó un libro que él escribió que se llama Dios te quiere feliz, y él habla sobre este tema. Y también usted mencionó la palabra pansexualismo. ¿Podemos entrar un poquito en profundizar esta palabra, el significado de esta palabra? Ok. Digamos que los años 60 y 70 marcaron
en, en la sociedad un punto, digamos, de quiebre entre lo que se podría decir una sociedad eh, más conservadora, una sociedad donde no se podía hablar de sexo, una sociedad donde el papel de la mujer era un poco más limitado al hogar. Y viene esta especie de lo que se llama revolución sexual, donde se empieza a hablar de sexo, se empieza a practicar el sexo y ya no se el pudor, se empieza a perder el pudor, se empieza a probar y un instrumento para sentirme, para provocar en mí la autosatisfacción y toda esta situación. Entonces, la palabra pansexualismo en este contexto, les decía al inicio, pantos es una palabra griega que quiere decir todo. Entonces, el pansexualismo abarca o podríamos decir es la tendencia del ser humano a sexualizar o a ver todo desde el punto de vista sexual, pero no en esta dimensión positiva de la sexualidad que yo les he estado hablando, sino del placer sexual, de la búsqueda de la autosatisfacción, del erotismo, de no identificar más el sexo con el género, como lo que la teoría del género, ya de lo que no hay solamente masculino y femenino, sino que todo lo que el LGTB, todas estas, digamos, teorías en las que ya no hay más correspondencia entre el varón y el género, género masculino y la mujer y el género femenino. Entonces, la palabra pansexualismo quiere indicar esta revolución sexual donde no hay una más necesidad de hacer y no como algo que me permite a mí realizarme mi sexualidad, pero es la autosatisfacción y no el bienestar de la otra persona, donde la sexualidad es vista como un instrumento comercial, donde yo puedo adquirir y vender mi cuerpo para provocar satisfacción en otro. Es un término que abarca todas estas dimensiones virtualizadas de la finalidad principal de la sexualidad, que es el amor, que es abrirse a los demás, que es el ser generoso, que no te quita, sino que te hace vivir a plenitud el amor. Y es lo que la iglesia ha querido enseñar y es lo que el magisterio de la iglesia enseña. La revolución sexual quiere exponer y reducir el sexo al placer, la autosatisfacción. Y la iglesia, con su doctrina, te quiere decir, el ser sexuado, el hecho que tú seas hombre o seas mujer, es un don de Dios y Dios te quiso crear sexuado, hombre o mujer, para que seas feliz, para que puedas amar, para que puedas sentirte realizado, para que tu sexualidad sea la expresión de amor, para que a través de tu sexualidad tú puedas amar a las personas, sea a nivel genital dentro del matrimonio, o sea a través de infinidad de gestos de cariño, de amistad, de relaciones en las cuales yo no dejo de ser hombre, ¿verdad? En las cuales yo no dejo de ser mujer, sino que todo nuestro ser marcado por la sexualidad lo ponemos al servicio de los demás, porque no nos quitamos la sexualidad para tener una amistad, para tener un compartir. Seguimos siendo hombres, seguimos siendo mujer, y desde esa condición concreta estamos llamados a amar. Desde nuestro que sexual quiere ponerla. El camino, marcar el camino para que yo pueda seguir ese camino iluminado por la fe, iluminado por la razón y pueda llegar a la finalidad de esta capacidad, de este don que hemos recibido de parte de Dios, que es justamente nuestro ser sexuado, sexuados para amar. ¿Cómo vive la castidad un hombre o una mujer en el matrimonio? Ok. El matrimonio es una de las vocaciones donde el hombre está llamado y es la única vocación donde, según el magisterio de la iglesia, el hombre puede ejercitar también su sexualidad desde el acto sexual, es decir, del acto conyugal. Solo dentro del matrimonio, el acto sexual, el acto conyugal encuentra la bendición de Dios. Entonces, la castidad dentro del matrimonio no se vive como la castidad
del célibe o del soltero, porque el acto sexual que el célibe no puede vivir, no puede realizar porque ha renunciado a eso para consagrarse al Señor, o un soltero que no se ha casado no tiene la capacidad o no está preparado para entablar una relación de ese tipo, la Iglesia enseña que es reservado para el matrimonio. Entonces, la castidad dentro del matrimonio implica, ante todo, amar a esa persona, como lo hemos dicho anteriormente. La castidad lleva a amar plenamente con un amor oblativo, con un amor desinteresado, con un amor generoso. La castidad lleva a la pareja, al matrimonio, a respetarse, a vivir su sexualidad orientada hacia la bienestar de los cónyuges y también abierto a la vida, como enseña la Iglesia, lo cual no quiere decir que cada matrimonio debe o producir una nueva vida o engendrar una nueva vida, porque también la Iglesia tiene en su magisterio lo que se llama la paternidad responsable. El hecho de que cada acto esté abierto a la vida no quiere decir que cada encuentro, cada acto conyugal o cada relación sexual que se tiene del matrimonio tiene por fuerza que traerse un nuevo hijo al mundo. No, no quiere decir eso. De hecho, la misma naturaleza, Dios ha creado la mujer en un periodo es fértil, en otros periodos no es fértil. Ya eso deja entrever que en la misma naturaleza de la mujer, de su ciclo fértil, hay días en que no es fértil, hay días en que sí, que la misma ha visto días de infertilidad. Eso ya nos dice a nosotros algo, el hecho de que no todo acto sexual va a traer como consecuencia un hijo, lo cual no quiere decir que la pareja no esté abierta a la vida. Entonces, sintéticamente podemos decir que la castidad en el matrimonio se vive desde el amor, que es capaz de respetar, de buscar el bien de la pareja, que se vive desde el amor vivido en la sexualidad o en el acto conyugal, que tiene como fin el bienestar de los cónyuges, es decir, de la pareja, y que tiene como fin el estar abierto a la vida, el de ser fiel, claro está, ¿verdad? Un hombre casto en el matrimonio va a ser fiel a su esposa, porque su amor está orientado hacia su esposa, no va a buscar o a hacerle infiel, porque vive su amor orientado a la mujer a la cual él eligió para ser su compañera y a la cual le prometió fidelidad, claro está. Entonces, la castidad dentro del matrimonio se vive desde esa búsqueda de hacer feliz a la persona amada y de ser feliz haciendo feliz a la persona amada. ¿Ya? La felicidad que se encuentra en el hecho que la persona que yo amo y elegí como mi esposa o mi esposo pueda vivir y experimentar y sentirse amado. La castidad me ayuda a amar, ¿no? No es una prohibición, no es una renuncia, sino una fuerza que me ayuda a ejercitar mi sexualidad, concretamente dentro del matrimonio, amando a la persona que yo elegí para ser mi compañera y que yo estoy dispuesto incluso a veces a sacrificio para que esta persona se sienta amada, ¿ya? Entonces, la castidad me lleva a amar más a la persona que yo elegí como mi esposa o mi esposo. Muchas gracias, padre. Padre, ya en el matrimonio, sí, ¿verdad? ¿Cómo se ve desde el punto de vista de la Iglesia usar preservativos o que la mujer planifique, aunque estemos casados por la Iglesia? O sea, ¿eso la Iglesia lo acredita o uno no tiene que usar preservativos ni nada de eso para evitar mira, es lo que te decía anteriormente sobre tu propia experiencia personal, abarca también a la experiencia del matrimonio. Existen normas generales y existen normas a la situación de cada familia. La iglesia tiene un magisterio, una enseñanza, hay una encíclica que publicó Emmanuel Pablo VI en el 68, justamente en el contexto de esta famosa revolución sexual que se llama Humane Vitae, en la cual Pablo VI habla sobre la paternidad responsable
y sobre aquellos métodos que son no permitidos o aptos para la regulación de la natalidad o la paternidad responsable. Dentro de estos métodos está el aborto, que siempre va en contra de la enseñanza de la Iglesia, y el uso de anticonceptivos a nivel de anticonceptivos artificiales, ¿no? Entre ellos, pues, los preservativos, las píldoras, inyecciones, todo lo que vaya en contra o no sea métodos naturales de regulación de la natalidad. Entonces, tu pregunta ¿es lícito o no lícito usar anticonceptivos artificiales dentro del matrimonio? A nivel general, te diría que no se deben de usar. Pero hay excepciones, hay situaciones en las que por diversos motivos una pareja siguiendo su propia conciencia, ¿verdad? Que es la voz de Dios que te habla en tu interior, podría usar en un determinado momento, no con una mentalidad abortiva o anticonceptiva, un método que no sea natural. Pero no soy yo a decir sí o no, es la pareja en conciencia, el esposo con la esposa que deciden en conciencia usar o no y por motivos de fuerza mayor. Ya. No es una respuesta matemática universal que dice no, como hay una norma universal que dice no matarás. Pero hay situaciones en las que por defenderte puedes, incluso cuando alguien te ataca y te puede matar, tú te defiendes y por defenderte le quitas la vida a esa persona. Por defensa, por defender tu propia vida. Tú no querías matar a esa persona, pero por defenderte, das la vida. Entonces, hay uno matado, tu vida también cuenta. ¿Ya? Entonces, por defenderte, tú puedes, aunque no lo quieras, también quitar la vida a otra persona. Estás violando el mandamiento, no matar. No, porque tú no querías matarlo, pero le quitaste la vida. Entonces, hay normas generales, hay normas particulares, hay normas muy concretas que su aplicación dependerá de este matrimonio. Podría decir sí o no. Te digo que existe una norma general que te dice no, pero en una situación concreta donde bajo ciertas condiciones, ciertas situaciones, la pareja decide hacerlo en conciencia, pues su decisión la hacen en conciencia, es algo que corresponderá a ellos determinar, no a ninguna otra persona. Entonces es muy complicado porque hay situaciones muy particulares. Justamente en mi tesis estoy trabajando sobre ese tema, sobre la paternidad responsable. Ha habido a nivel de magisterio, de enseñanza de la Iglesia, un progreso en cuanto a el rol de la conciencia, sobre todo ahora con el último documento del Papa Francisco, Amoris Laetitia, que ha abierto mucho el rol del discernimiento y de la conciencia, una apertura en cuanto a la capacidad o que la pareja tiene en el momento de tomar una decisión sobre cuántos hijos traer al mundo o qué métodos utilizar para evitar traer hijos al mundo. Entonces es un tema bastante complicado, pero que, como te digo, en línea general, como norma universal, no se deben de usar como en situaciones particulares muy concretas. Por ejemplo, en el caso de unas monjas que en África y para evitar quedar embarazadas podrían usar anticonceptivos, usar pastillas anticonceptivas, ¿ya? Entonces, ante un peligro de tal magnitud de quedar embarazada por una violación en un país donde hay inseguridad, se permitía usar anticonceptivos para evitar un embarazo no deseado, ¿ya? Siempre y cuando el anticonceptivo que se use no sea abortivo. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta para dar una respuesta. Y eso se llama discernimiento. La pareja iluminada por algún sacerdote, por alguna persona que sabe sobre el tema, pide información, pide ayuda y a la pareja tocará dar una respuesta
en conciencia sí, sí o no. ¿Ya? Pero no hay una respuesta que vale para todo. Existe una norma general que se debe de cumplir. Una norma, la norma general puede tener sus excepciones de acuerdo a una situación concreta. Quizás no sé si te logré explicar el asunto, es algo complicado, pero Es bien quedémonos en complejo. que Sí, es bien complejo quedémonos porque en que no a nivel general y a nivel particular la norma puede tener sus excepciones. es bien complejo porque al final entonces en un matrimonio, o sea, no hay alguien o sea, yo sé que, porque el padre Augusto también una vez tocamos este tema, y padre Augusto Marín, entonces, Sí, sí. eh, el problema es que todavía, ¿verdad? La Iglesia Católica, o sea, no hay alguien que nos diga, ok, está bien, usa anticonceptivo en tu matrimonio y vas a estar en gracia con Dios. O sea, no hay un común juez en todo esto que nos dé el visto bueno, pues. O sea, al final uno no sabe si, bueno, como Es usted que dice, no te puede, no te puede, lo ideal sería no usar, o sea, no usar anticonceptivos, pero el problema es que en las normas normas generales, generales no, sí, sí, no pero el problema, usarlo. sí, Pero en cada situación concreta de cada pareja, la pareja en conciencia podría determinar bajo ciertas condiciones, bajo ciertas circunstancias, el uso, dependiendo de la gravedad y la motivación. No es cualquier tema, porque hay que tomar en cuenta muchas cosas y después de un discernimiento corresponderá a la pareja hacerlo. Pero Muy bien. podríamos hacer un tema más adelante sobre eso para explicarlo más con ciertos detalles para que podamos hablar con mayor Muy bien. Padre, sobre eh, el punto. perdón que lo interrumpa. Tenemos una pregunta de Navy y solamente tenemos 3 minutos. Solo quería hacer un Navy. aporte respecto a la pregunta. Yo he leído esa encíclica de Pablo VI y algo que reforzaba bien es que decía que el fin único o especial del matrimonio es la procreación. Entonces pienso de que si una pareja o un matrimonio está reforzado en todo ello, pues no hay por qué usar métodos anticonceptivos artificiales, porque para que hayan espacios dentro de los embarazos, pueden haber los métodos anticonceptivos naturales y donde se pueden hacer mayor énfasis en esto. También otro punto, leí hace unos días sobre algunos artículos de los embarazos en la adolescente y decía de que Sí. en muchas guías preventivas la educación sexual y el uso de anticonceptivos, pero sin embargo en algunos estudios decía de que a pesar de que la educación sexual en muchos lados es gratuita, seguían manteniéndose las cifras de embarazos en adolescentes o habían aumentado. Entonces, prácticamente es como un trabajo multidisciplinario de todo. Capacitar a jóvenes, adolescentes, a ser más responsables y más que todo dentro de la castidad. No es solamente dar los anticonceptivos a todos sino empezar desde cero, desde la castidad, desde la formación de los jóvenes, a ser más responsables y todo eso. Muy bien, Navy, gracias. Y justamente buenísimo. para eso Bien. estamos aquí, para formarnos y para que ustedes sean formadores de otros jóvenes, en sus pastorales juveniles, en sus casas, con sus vecinos, con sus compañeros de clase. Así que esto es una bola de nieve. Padre, nos queda 1 minuto, así que cerramos con la bendición. Y muchísimas gracias. Bueno, gracias y estamos a la disposición para volvernos a encontrar sobre estos temas. Si tienen alguna duda, alguna cosa, pueden escribirme y así quizás no se atreven a hacerlo en público, pero pueden hacerlo de manera más personal. Y les doy la bendición final. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Buenas tardes y buenas noches. Un gusto haber compartido.